Señora docente de la Academia de la Magistratura, muy buenas tardes. Soy la discente Nora Córdoba Alcántara y por este medio me presento para exponer mi trabajo final correspondiente al curso de Ética en la Magistratura. El propósito de esta presentación es desarrollar una defensa dogmática y reflexiva sobre la eticidad como columna vertebral de la función jurisdiccional, respondiendo a tres interrogantes fundamentales. ¿Por qué la ética constituye una ciencia estrictamente personal? ¿Qué virtudes cardinales e instituciones debemos cultivar los jueces para extirpar el flagelo de la corrupción? Y finalmente, ¿de qué manera el magistrado contemporáneo debe ejercer un liderazgo ético y transformador al interior de su despacho judicial? Para dotar a esta exposición del rigor académico exigido por este programa de ascenso, sustentaré mis argumentos conectados de manera transversal las lecturas obligatorias del curso, transitando desde la inteligencia emocional en la adjudicación jurídica, pasando por la rehabilitación de la razón práctica aristotélica hasta consolidar el modelo de ejemplaridad del líder judicial en el siglo XXI. Para abordar la primera interrogante sobre qué o por qué la ética es una ciencia personal, es imperativo superar el reduccionismo positivista que confunde la moral con el frío catálogo de prohibiciones reglamentarias. La ética es una ciencia de primera persona porque apela directamente a la interioridad y a la configuración del carácter de la gente que decide. En el plano de la magistratura, esta verdad cobra una fuerza dramática, como bien sostiene el doctor Francisco Báez Corona en su obra La ética del juez y la inteligencia emocional. La actividad de juzgar no es un mero silogismo mecánico o puramente analítico. Es un acto humano donde interactúa la razón y las competencias emocionales del juzgador. Báez Corona demuestra que el autoconocimiento es el presupuesto para el descubrimiento de la verdad legal, pues un magistrado que carece de entrenamiento emocional es propenso a proyectar sus propios sesgos, frustraciones o prejuicios en la sentencia, lesionando la justicia. Esta dimensión personal complementa perfectamente con lo planteado por José Ramón Ayllón en su obra Los sentimientos. Ayllón nos recuerda que somos seres constitutivamente sentimentales, habitados por un batallón de deseos y pasiones que repercuten de forma inevitable en nuestra conducta diaria. Por ende, la ética es personal porque la tarea de ordenar esos afectos, de alcanzar lo que Aristóteles denominaba el enojo o la empatía en el grado exacto, en el momento oportuno y con el propósito justo. No puede ser delegada a un tercero ni a un reglamento. Es el propio magistrado quien, en la soledad de su despacho, debe ejercitar la autoevaluación reflexiva para que sus estados de ánimo no nublen la objetividad que el justiciable merece. La ética es una ciencia personal porque antes de dictar el derecho en la sociedad, el juez debe dictar el orden en su propia conciencia. ¿Cómo las virtudes judiciales para eliminar la corrupción? Esta estructura personal es el único escudo eficaz frente a la segunda gran interrogante. ¿Qué virtudes debo cultivar en mí y en lo personal, en el personal de mi despacho, para eliminar la corrupción? La respuesta no radica en aumentar las penas o hiperregular los procesos, sino en un retorno a la ética de las virtudes y a la excelencia del carácter. Al respecto, la doctora Ángela Aparici Miráñez, en su estudio Razón Práctica y Praxis Jurídica, nos habla
de la urgente necesidad de rehabilitar la filosofía práctica aristotélica tomista en los operadores jurídicos. Aparici destaca el modelo de los Saudios, el hombre virtuoso, y pone especial énfasis en la prudencia, como la virtud judicial por excelencia. La prudencia no es timidez ni inacción, es la sabiduría práctica que permite discernir el bien real en cada caso concreto. Un juez prudente cultiva la integridad, la imparcialidad, la independencia de manera habitual, transformándolas en un modo de ser indomable ante las presiones del poder político, económico o mediático. Por su parte, el jurista colombiano Danilo Rojas Betancourt, en su texto El ideal ético del juez, introduce un concepto medular contra la corrupción: la consistencia entre la integridad personal y la percepción social del comportamiento. Rojas Betancourt nos advierte que la ética judicial posee una doble cara: la interna, reflejada en la rectitud del fallo, y la externa, vinculada a la confianza pública que el magistrado proyecta. Para extirpar la corrupción, el juez debe cultivar y exigir en su entorno una virtud que va más allá del simple cumplimiento normativo: el desinterés absoluto frente a las ventajas privadas y la valentía cívica. Cultivar la virtud de la corrección implica que el magistrado y sus auxiliares jurisdiccionales entiendan que el cargo es un servicio social de custodia de los derechos fundamentales y jamás un espacio para el intercambio de favores, mediante hábitos arraigados de transparencia e independencia. El despacho judicial se vuelve impenetrable frente al fenómeno de la corrupción. 3. Liderazgo ético y las acciones concretas en el despacho. Finalmente, nos corresponde responder a la tercera cuestión: ¿qué acciones concretas como líder de mi despacho judicial puedo generar para fomentar la virtud en el personal a mi cargo? Para resolver este desafío, el marco conceptual que nos lega el profesor Alfred Sonfield en su obra Liderazgo ético resulta clasificador. Él postula un axioma inalterable: el primer requisito del liderazgo es conducirse a sí mismo. El liderazgo es un tribunal, no emana de la jerarquía formal del cargo o del poder coactivo de dictar memorandos. El verdadero liderazgo operativamente eficaz se ejerce desde la dimensión del ser, es decir, a través del impacto del ejemplo. No se puede exigir puntualidad, honestidad intelectual, trato digno y estudio riguroso a los secretarios o asistentes si el juez es el primero en desentenderse de dichos estándares. Llevando la doctrina de Sonfield a la praxis y de la gestión judicial y cumplimiento con el requisito de aportar una acción concreta y real, implementaré en mi despacho el programa denominado Cátedras de Deontología Práctica y Casuismo Ético Colectivo. Esta acción no consistirá en aburridas conferencias teóricas, sino en un taller mensual de 1 hora, liderado personalmente por mí, donde suspenderemos temporalmente la simetría del cargo para analizar de manera horizontal y deliberativa con todo el personal los dilemas éticos reales y cotidianos del despacho. Por ejemplo, evaluaremos cómo gestionar correctamente la atención a abogados litigantes para evitar sospechas de parcialidad, cómo proteger la confidencialidad de los proyectos de sentencia frente a filtraciones y cómo la inteligencia emocional debe guiar el trato al ciudadano en mesa de partes. Con esta acción concreta busco mutar el despacho de una burocracia fría a lo que Marcia Iliana Criollo denomina un ecosistema colaborativo de aprendizaje, donde se visibilice y premien las conductas íntegras, logrando que el personal no actúe por mera sumisión legal, sino por una convicción axiológica compartida. A modo de conclusión de esta exposición, deseo formular 3 reflexiones. La ética en la magistratura es de naturaleza estrictamente personal e intransferible.
No existen reformas institucionales ni sistemas informáticos capaces de sustituir la rectitud de conciencia, el autocontrol emocional y la solidez moral del humano que esconde detrás de la investidura del juez. La lucha contra la corrupción en el aparato de justicia no se gana con la proliferación de normativas punitivas, sino con la siembra de cultivo diario de las virtudes judiciales clasistas, especialmente la prudencia, la integridad y la independencia, rehabilitando la razón práctica como el norte de todo práctico jurídico. La tercera y última, el magistrado del siglo XX está llamado a ser un auténtico empresario de su propia vida y un líder transformador de su institución. Su principal herramienta de gestión no es la coacción, sino la autoridad moral que emana de su coherencia interior. Solo un juez que se gobierna a sí mismo con excelencia académica y moral tendrá la legitimidad necesaria para liderar su despacho, inspirar a su personal y devolverle a la ciudadanía la fe en la justicia y en el Estado constitucional de derecho. Muchísimas gracias por su atención.